¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de autosabotaje donde tus aspiraciones chocan una y otra vez contra un muro invisible? No es falta de talento ni de esfuerzo. He visto este patrón repetirse durante décadas en personas brillantes. La verdad es que una parte profunda de tu mente, tu subconsciente, está programada con creencias limitantes que dictan el 95% de tus decisiones diarias, incluso aquellas que te alejan de tu grandeza. Esto no es una fantasía espiritual, es la psicología de la mente humana. Lo que la mayoría no comprende es que no puedes cambiar tu vida sin primero reescribir ese software interno. Y esto es precisamente lo que el legendario Napoleon Hill dominó. Hoy voy a revelarte el método exacto, un sistema comprobado para reprogramar tu mente y de esa forma conquistar lo imposible. Pero, ¿cómo se logra desinstalar un programa que has cargado durante toda una vida y reemplazarlo por uno que te impulse a la acción imparable? Si estás listo para dejar de ser víctima de tu propia mente, escribe en los comentarios: mi mente es mi aliada. El software invisible, cómo las creencias limitan tu potencial. Permítame ser brutalmente honesto. Lo que te detiene no es el mundo exterior, sino el programa que corre en tu cerebro. Desde la infancia, cada experiencia, cada palabra de tus padres, maestros, amigos e incluso los medios se grabó en tu subconsciente. Cada "no puedes", "eso es demasiado difícil", "no eres lo suficientemente bueno" o "el dinero es escaso", se convirtió en una línea de código. Estas son tus creencias limitantes y son el freno de mano invisible que impide que tu vehículo avance a toda velocidad. He comprobado, tras décadas estudiando a los hombres más exitosos del planeta, que estas creencias inconscientes controlan la inmensa mayoría de nuestras acciones. Imagina que tu mente es un jardín. Si durante años has sembrado maleza de duda, miedo y escasez, ¿qué esperas cosechar? La mayoría de las personas intentan cambiar los frutos sin arrancar las raíces. Se esfuerzan, trabajan duro, pero el subconsciente, ese 95% que opera en piloto automático, siempre los devuelve a su zona de confort, a lo que ya conoce: la mediocridad y la estancación. Conocí a un empresario, llamémosle Marco, que era brillante. Tenía ideas innovadoras, una ética de trabajo impecable, pero cada vez que sus proyectos estaban a punto de despegar, algo pasaba. Un inversor se echaba atrás, un socio lo traicionaba, o él mismo tomaba decisiones impulsivas que lo hacían perder impulso. Después de muchos fracasos repetitivos, me buscó. Su problema no era externo. Marco tenía una profunda creencia, instalada desde niño por un padre controlador, de que no merecía un éxito fácil. Su mente, en su intento de protegerlo de lo que percibía como peligroso o inmerecido, lo autosaboteaba una y otra vez. La claridad mental empieza por reconocer este software invisible. No puedes actualizar un programa si no sabes que existe. La buena noticia es que, al igual que un software, puede ser reescrito. Tu cerebro es neuroplástico, tiene la asombrosa capacidad de crear nuevas conexiones y desechar las viejas. Pero esto no sucede por arte de magia. Requiere una disciplina consciente, una estructura deliberada. No es suficiente con desear cambiar, necesitas un método. Y ese método es lo que te voy a compartir ahora, la solución que Napoleon Hill descubrió para transformar el caos mental
en un poderoso motor de un éxito extraordinario. El verdadero poder reside en tu capacidad de redefinir quién crees que eres. ¿Estás listo para conocer las técnicas que te permitirán empezar a reescribir ese código de manera efectiva? El método Napoleon Hill. Reescribe tu código mental en 21 días. Napoleon Hill no solo escribió sobre el éxito, vivió los principios que revelaba. Él comprendió que la mente subconsciente es el verdadero campo de entrenamiento donde se forjan la confianza y la identidad. Su método no es una teoría, es un sistema práctico para reescribir tu software mental en un plazo que la psicología moderna ahora respalda. Aproximadamente 21 días para establecer nuevas rutas neuronales, aunque la maestría requiere consistencia continua. Aquí te presento 3 técnicas, pilares fundamentales extraídos de sus enseñanzas, que te permitirán iniciar este proceso de reprogramación mental profunda. 1. La autosugestión. Dirigida. Esto es más que repetir frases bonitas. Es el proceso de plantar conscientemente ideas y órdenes en tu subconsciente. Como decía Hill, tu mente subconsciente actuará sobre cualquier pensamiento que se le imprima repetidamente, ya sea negativo o positivo. La clave no es solo la repetición, sino la emoción que le imprimes. Visualiza cada palabra, siéntela en cada fibra de tu ser. Si te dices, soy un fracaso, con convicción, tu mente lo aceptará. Si te dices, soy imparable, con la misma o mayor intensidad, el resultado será el mismo. Esta técnica es el martillo que rompe las viejas creencias. Objeción anticipada. Pero esto suena a autoengaño o pensamiento mágico. Refutación. La verdad es que tu mente ya está siendo engañada por las viejas creencias. Esto es redireccionar esa misma capacidad de autopersuasión hacia un fin constructivo. No es magia, es la ingeniería de tu propia psique. 2. La visualización activa con propósito. Definido. No basta con soñar despierto. La visualización para Hill era la práctica de crear una imagen mental clara, vívida y detallada de tu propósito ya alcanzado. No veas solo el coche nuevo, siente el volante, el olor del cuero, la emoción de la libertad. No veas solo la cuenta bancaria, siente la seguridad, la tranquilidad, la capacidad de ayudar a tu familia. Cuando visualizas de forma activa, con todos tus sentidos y emociones, le estás dando a tu subconsciente un plan detallado, un mapa claro hacia dónde dirigir tus energía y tus acciones. Tu mente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real, por lo que comienza a buscar formas de manifestar esa realidad. 3. La acción masiva imperfecta y consistente. Este es el punto donde la mayoría falla. Pueden autosugestionarse y visualizar, pero si no actúan, la reprogramación no se ancla en la realidad. La acción es el ancla. Hill entendía que cada pequeña decisión y acción, por imperfecta que sea, que esté alineada con tu nueva creencia, refuerza esa nueva ruta neuronal. No esperes la perfección. Espera el progreso. Cada paso, por minúsculo que sea, le dice a tu subconsciente, esto es real, esto es quien soy ahora. La consistencia, durante esos 21 días y más allá, es lo que convierte una nueva idea en un hábito inquebrantable,
en una parte indisoluble de tu nueva identidad. Estos no son trucos, son principios que, aplicados con disciplina consciente, te permitirán desmantelar los muros invisibles y liberar tu verdadero poder interior. El método es simple, no fácil, y el siguiente paso es entender cómo estructurar estas técnicas en un protocolo diario que te garantice resultados. Prepárate, porque lo que estoy a punto de revelarte lo cambia todo. El protocolo de acción, afirmaciones y visualización dirigida. Ahora que comprendes los pilares, es tiempo de convertir la teoría en un sistema de acción tangible. Este protocolo diario de afirmaciones estratégicas y visualización dirigida es tu hoja de ruta para instalar nuevos patrones de pensamiento que generen resultados. No es un ejercicio de autoayuda vacío, es ingeniería mental. El protocolo, paso a paso para la reprogramación. Paso 1. Diseño de afirmaciones estratégicas, 5 minutos. Sé específico y positivo. Tus afirmaciones deben ser claras, en tiempo presente y formuladas como si ya hubieras logrado lo que deseas. Evita negaciones. En lugar de "no soy pobre", di "soy próspero y el dinero fluye hacia mí con facilidad". Enfócate en la emoción. La emoción es el combustible del subconsciente. Al crear tu afirmación, piensa en cómo te sentirías al alcanzarla. Me siento absolutamente confiado y lleno de poder al liderar mi equipo. Escríbelas y léelas en voz alta. La escritura y la vocalización refuerzan el mensaje. Ten 5 afirmaciones clave. Léelas frente a un espejo con convicción por la mañana y por la noche. Esto no es solo hablar, es enviar órdenes directas a tu centro de mando. Paso 2. Sesión de visualización dirigida, 10-15 minutos. Momento y lugar. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido, idealmente por la mañana, justo después de despertar, y por la noche, antes de dormir. Estos son los momentos en que tu mente está más receptiva. Crea tu escenario mental. Cierra los ojos y relájate. Ahora construye en tu mente la imagen más vívida y detallada de tu éxito. Si es un negocio, ve tu oficina ideal, escucha el teléfono sonar con clientes satisfechos, siente la textura de los documentos de tus logros. Si es tu salud, visualízate fuerte, enérgico, con el cuerpo que deseas, sintiendo la vitalidad en cada paso. Involucra todos los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas? ¿Qué sientes? Cuanta más intensidad sensorial y emocional le imprimas, más real se volverá para tu subconsciente. Siente la alegría, el orgullo, la gratitud de haberlo logrado. Esto crea una frecuencia vibracional que atrae oportunidades. Anticipando. Objeciones. Pero es difícil concentrarse, mi mente divaga. Es normal al principio. La disciplina es un músculo. Cada vez que tu mente divague, gentilmente regrésala a tu visión. Con consistencia, se fortalecerá. Paso 3. Refuerzo a lo largo del día. Integración continua. Anclajes visuales. Coloca recordatorios visuales de tus metas y afirmaciones en tu entorno. Escritorio, espejo, fondo de pantalla del celular. Microvisualizaciones.
A lo largo del día, toma breves pausas de 1 o 2 minutos para revivir tu visión y sentir la emoción. Estos mini refuerzos mantienen tu mente alineada. Acción. Consciente. Cada acción que realices, por pequeña que sea, pregúntate si está alineada con tu nueva identidad y tu visión. Si no lo está, ajusta el rumbo. Este protocolo no es una varita mágica, es un gimnasio para tu mente. Requiere compromiso y pon perseverancia. Pero te garantizo que si lo aplicas con intención y pon constancia, durante los próximos 21 días comenzarás a ver cómo tu realidad externa empieza a reflejar tu nueva realidad interna. Estás diseñando conscientemente tu Sifu destino, en lugar de permitir que viejos programas lo hagan por ti. Pero ¿cómo garantizamos que este nuevo software no se corrompa con dudas y recaídas? Esa es la clave que vamos a revelar a continuación. Blindaje mental, ritos diarios, antirrecaídas. Has iniciado la reprogramación de tu software mental. Has sembrado las semillas de nuevas creencias de buen poder y has definido tu propósito. Pero la pregunta crucial es, ¿cómo blindas tu mente contra las recaídas, contra la voz de la duda que inevitablemente intentará arrastrarte de vuelta a viejos patrones de estancamiento? La respuesta está en la disciplina consciente, convertida en rituales diarios inquebrantables. Napoleon Hill entendió que el mantenimiento es tan vital como la instalación. Así como un jardín requiere ser cultivado y desmalezado constantemente, tu mente reprogramada necesita un sistema de nutrición y protección. Estos ritos, que no te tomarán más de 15 minutos al día, son tu armadura contra el caos y tu fuente constante de claridad y enfoque. Tus ritos diarios de blindaje mental. 1. El ritual matutino de anclaje, 10 minutos. Primeros 5 minutos, inicia con gratitud y presencia. Antes de tocar tu teléfono, siéntate en silencio. Piensa en 3 cosas por las que estás profundamente agradecido. Esto eleva tu vibración y te conecta con un estado de abundancia. Siguientes 5 minutos. Reafirma y visualiza. Vuelve a tus afirmaciones estratégicas. Léelas con emoción. Luego, sumérgete en tu visualización dirigida por unos minutos, reforzando esa imagen de tu éxito ya logrado. Conéctalo a la emoción. Este es tu campo de entrenamiento en diario, donde forjas la identidad que deseas. Es el acto de decirle a tu subconsciente: esto es lo que priorizo, esto es lo que soy. 2. El ritual nocturno de integración, 5 minutos. Antes de dormir, reflexión y planeación. Del mañana. Haz una revisión rápida de tu día. ¿Qué pequeño progresos hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué acciones tomaste que reforzaron tus nuevas creencias? Luego, visualiza cómo será un día exitoso mañana. ¿Qué acciones clave tomarás? Esto no solo programa tu mente para la productividad del día siguiente, sino que también te permite dormir con un sentido de cierre y dirección. Cierre con intención. Termina con una afirmación poderosa de confianza y un sentimiento de gratitud. Radical. Estás cerrando el día no desde la reacción, sino desde la intención. Estos rituales son la esencia de la consistencia. No dependen de tu estado de ánimo, dependen de tu decisión.
Cuando mantienes esta estructura, le envías un mensaje inequívoco a tu subconsciente. Estoy comprometido con esta nueva versión de mí mismo. No hay vuelta atrás. Las dudas y el miedo no desaparecerán por completo, pero perderán su poder sobre ti, porque tu primera identidad se habrá transformado. Ya. No eres la persona que era controlada por sus viejas creencias. Ahora eres el arquitecto consciente de tu propia realidad. La identidad ilimitada. Tu nuevo ser. Hemos recorrido un camino. Has comprendido que tu mente es un software formidable, pero que sin una reprogramación intencional, operará con virus y programas obsoletos que te condenan a la mediocridad. Has aprendido los principios de Napoleon Hill para reescribir ese código y el protocolo exacto para aplicar afirmaciones y visualización. Y ahora posees los rituales diarios que blindarán esa nueva mentalidad ganadora contra cualquier recaída. La verdadera transformación no es un evento único, sino la suma de innumerables decisiones diarias. Cuando dominas esta ciencia de la reprogramación mental, no solo cambian tus resultados, cambia tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta y te conviertes en alguien que hace. Dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en el maestro de tu propio destino. Tu mente se convierte en tu aliada más poderosa, una láser enfocados en tus metas, en lugar de una linterna dispersa en el caos. He visto a incontables personas que antes se sentían estancadas, frustradas, desatar su potencial ilimitado y aplicando estos principios. No es un camino de rosas, no te lo voy a endulzar. Habrá días de duda, días en los que tu vieja programación intentará resurgir. Pero con cada vez que elijas la disciplina sobre la pereza, la claridad sobre la confusión y la acción sobre la inacción, estarás forjando una nueva identidad, una más fuerte, más sabia, más capaz. La decisión es tuya. Seguir viviendo en el piloto automático de tu vieja programación o tomar el control absoluto, reprogramar tu mente y conquistar lo imposible. ¿Qué vas a elegir? Tu vida siempre se moldea a partir de tu estado interno. Si este mensaje resonó contigo, no te pido un like vacío, te pido un compromiso real. Baja a los comentarios ahora mismo y escribe la frase "Mi mente me impulsa". Esto no es un simple comentario, es tu primera declaración pública, tu ancla consciente de que hoy decides tomar el control total de tu poder mental. Quienes hagan esta declaración se unirán a una comunidad de excelencia. Suscríbete ahora no por este canal, sino por ti mismo, para recordarte cada día que hay un camino distinto. Un hombre que ha probado el poder de la claridad jamás vuelve a conformarse con él.